calibre, drogas al interior del penal, asesinatos de internos y de custodios. ¿Un desgobierno o ante qué estamos? Yo creo que son años de descuido del sistema penitenciario, de descuido porque en México, y esto no es solamente Chihuahua, en México la seguridad está completamente politizada. Entonces, las cárceles no venden votos, no te genera carrera política. Entonces, desafortunadamente, las cárceles se han vuelto espacios, y lo voy a decir tal cual, plazas de la delincuencia organizada, y plazas importantes, plazas de mucho interés para los grupos delictivos. Entonces, en México se ha generado este concepto que es mal llamado de autogobierno o cogobierno. Y en este caso, Chihuahua, que es bastante interesante, pero ha sido el estado pionero en control de penales. 2012, 2013, 14 y 15, Chihuahua tenía el ejemplo a nivel nacional de lo que se debe de hacer para tomar control de los penales y tener controles y penales en regla. Fue el primer penal, de hecho, que puso, por ejemplo, todo este concepto de la segregación de los secuestradores en módulos de máxima seguridad, por decir algo, ¿no? Y de repente entró el gobierno de Corral, perdón, y se desató, se perdió el interés absoluto y poco a poco los grupos pandilleros, los grupos delictivos fueron encontrando pues, la gobernabilidad en estos espacios. Entonces, lo que pasó ayer no fue una super coordinación de un grupo delictivo de un día para el otro. Son años y años de tener en nómina a personas de las autoridades, es tener bajo su control a los custodios, a las custodias, el personal administrativo del penal, y eso es culpa también de las autoridades, porque muchas veces nos es muy fácil decir, bueno, a los custodios corruptos. No, los custodios son muchas veces uno por cada 100, 200, 300 personas privadas de la libertad, cuando deberían de ser uno por cada 10 personas privadas de la libertad. Son personas que ganan el sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo, no tienen ningún tipo de capacitación para el trabajo que hacen. Entonces, cuando se afrontan las situaciones de violencia extrema como estas, pues no, por supuesto que no saben qué hacer. Habría que analizar también el tema de las armas largas que se encontraron adentro de la cárcel. ¿Qué hacían esas armas largas adentro de la cárcel? ¿Qué hacía esa cantidad de droga, esa cantidad de efectivo adentro de la cárcel? Porque eso no es una abuelita que metió escondida en un pastel esas cantidades de dinero ni esas armas. Eso se acordó y eso entró por la puerta grande del penal, y la única manera que se puede hacer esto es por medio de la corrupción y de la ingobernabilidad de los penales. Entonces, lo que pasó ayer es consecuencia del desinterés absoluto del gobierno por tener control y manejar como se deben los centros de reinserción social. O sea, hay muchas cosas que se deben de analizar y que tenemos que tener la lupa encima de decir, bueno, no lo podemos dejar de pasar por alto. Tiene que haber consecuencias. Los 14 asesinatos y 10 de oficiales, no estoy minimizando la vida de las personas privadas de la libertad, pero 10 de los oficiales tiene que ver también con consecuencias de quienes permitieron ese autogobierno y pusieron en esta situación a trabajar a estos custodios, porque fueron rehenes y fueron intercambio de esta posible, esta fuga. Ahora, también el entendimiento de qué hacían estos personajes en un penal estatal con estas condiciones. Y eso también es un tema de la federación que nos debe de dar mucho que hablar en el aspecto de cuál es la relación entre Chihuahua y el gobierno federal. ¿Por qué si después de que en agosto hay la matanza que hay en Juárez, y quien la orquestó fue el que se salió de la cárcel, cómo es que ese sujeto seguía adentro de este penal estatal? Esos no pueden estar en penales estatales, para eso existen los penales federales también, para la desarticulación y desmovilización de las personas que tienen esta capacidad de liderazgo criminal como lo tiene este sujeto. Entonces, también hay que considerar dónde está la federación en este aspecto. Hoy salió el general Sandoval a decir que a raíz de
la matanza que hubo en Chihuahua, en Ciudad Juárez en agosto. Detuvieron a este sujeto. No es cierto, este sujeto ya estaba en la cárcel desde el 2009, 2010. A él lo agarraron por el asesinato de un comandante y por temas de secuestro alterno hace muchos años. Entonces ni siquiera tienen la información completa de quiénes estaban adentro de la cárcel, desde cuándo, quién lo orquestó, cómo lo orquestaron. Entonces, ojalá que este tema no se quede impune y que no se quiera minimizar, que es lo que solemos hacer tanto los ciudadanos, el acostumbrarnos a estos niveles ya de violencia y las autoridades en decir al rato hay otro tema del cual hablar, ¿no? Bueno, pero es importante lo que dices, un sujeto que controlaba desde adentro, que ya los había puesto en jaque y al final nos hace preguntarnos dónde están las labores de inteligencia del gobierno federal y del gobierno estatal, la fuerza del Estado federal frente a estos sujetos de alta peligrosidad. Cuando no puedes garantizar el derecho más importante de las personas que están privadas de la libertad, que son la vida. Quienes pertenecen y quienes duermen en penales con ingobernabilidad, lo primero que te dicen es la intranquilidad que tienen de saber si van a despertar o no el siguiente día con vida. Y esto fue el hecho y esto pasó con los 4 internos que mataron primero, que eran enemigos y eran los que traían pleito con el mismo grupo de delincuencia organizada del que estamos hablando. Entonces, yo creo que aquí tiene que ver con el control y la mano dura del control de los penales. Porque una vez que tienes control de los penales, entonces puedes hablar de derechos humanos, entonces puedes hablar de reinserción social y de las visitas familiares y de todas estas cuestiones. Antes es muy complicado hacerlo. Saskia Niño de Rivera, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche para ti. Al contrario, un abrazo. Hasta luego, buena noche. Sabe que puede recuperar estas entrevistas